¿Sabías que incluso los creyentes más devotos pueden equivocarse sobre cómo realmente complacer a Dios? Muchos piensan que están en el camino correcto, pero ¿y si te dijera que hay un secreto oculto en las propias palabras de Cristo que podría transformar completamente tu visión de la fe? Estoy a punto de revelar una verdad sorprendente que muchos pasan por alto, una verdad que podría transformar profundamente tu conexión con lo divino. Sigue conmigo y descubre cómo la obediencia genuina y la entrega pueden abrir puertas inesperadas en tu viaje espiritual. ¿Estás listo para que tu mente se abra y tu corazón se conmueva? Entonces, no te pierdas lo que viene a continuación. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, «Nunca os conocí, apartaos de mí»? Jesús aclaró diciendo, «Entonces les diré abiertamente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7, 23. El sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se dirigió directamente a los corazones de sus oyentes, habló directamente a sus discípulos. Puede parecer extraño escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admite no conocer algo o a alguien. Sin embargo, Jesús se refería a un tipo de conocimiento relacionado con las relaciones personales, no con la comprensión intelectual. Al concluir el Sermón del Monte, Jesús emitió una advertencia final sobre la verdadera fe. Dijo que habría falsos profetas cristianos disfrazados de inofensivos. Mateo 7, 15, Biblia amplificada. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Incluso si usan lenguaje religioso y demuestran poder, no pertenecen verdaderamente al Señor. Uno podría parecer cristiano para los demás y, sin embargo, ser considerado malhechor por Dios y ser arrojado lejos de su presencia, como se menciona en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él entrarán en el cielo. No se trata de cuánto conocemos a Dios, sino de si Dios nos conoce a nosotros, como explicó Pablo. El que ama a Dios es conocido por Él. 1 Corintios 8:3. Las palabras ominosas, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad», demuestran que Jesús es verdaderamente omnisciente. No los conocía de la manera en que los conocería si fueran sus seguidores, pero conocía sus corazones llenos de iniquidad. La condena de Isaías sobre la hipocresía se ajusta bien a este grupo. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Isaías 29, 13. Los malhechores que Jesús no reconoce son falsos cristianos y falsos maestros. Apocalipsis 22, 15. Mas fuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Jesús advierte que algún día dirá a un grupo de practicantes religiosos, «Nunca os conocí». Dios no se regocija en enviar a la gente al infierno, 2 Pedro 3, 8, Biblia amplificada. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el juicio, tratan de justificarse como dignos del cielo basándose en sus obras, pero esto no será suficiente. Aunque afirmen hacer todas estas buenas obras en el nombre de Cristo, fallan al realizar la única obra de Dios que cuenta, tener fe en aquel a quien Él ha enviado. Así Jesús, el justo juez, los condena a la separación eterna de Él. Un comentarista bíblico popular señaló que esta advertencia de Jesús se aplica a personas que dicen «Señor, Señor», pero cuya vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, quizás cumplen algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios y el hombre como cualquier otro. Hay aquellos que hablan como ángeles, pero viven como demonios, que tienen la lengua suave de Jacob, pero las manos ásperas de Esaú. Jesús afirmó que Él es aquel a quien las personas deben enfrentarse en el último día del juicio y es correctamente llamado Señor. Esto debió haber sido una afirmación impactante para algunos. Aquí estaba un maestro poco conocido. Viviendo en una zona remota,
Creía ser el juez final de todas las personas en el futuro. Cuando Jesús dijo en ese día, llamó nuestra atención hacia un próximo día del juicio para toda la humanidad. ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Lo pensarás tanto en ese día como lo haces ahora? ¿Considerarás sabio haber perseguido ese objetivo tan fervientemente? Puedes defenderlo ahora, pero podrás hacerlo entonces cuando todas las cosas de la tierra y el tiempo se desvanezcan en la nada. Spurgeon reflexionó: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las personas a las que Jesús se refiere aquí realizaron impresionantes proezas espirituales. Profetizaron, echaron fuera demonios y realizaron muchos milagros. Aunque estas acciones son notables, no tienen valor en términos de verdadera comunión y conexión con Jesús. Significativamente, incluso hicieron estas cosas en el nombre de Jesús, pero nunca tuvieron una relación amorosa y comunión verdadera con Él. Leemos: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En última instancia, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de simplemente confesión verbal o dependencia en el trabajo espiritual. Es nuestra conexión con Él, a través del don de fe, que Él nos da, lo que asegura nuestra salvación. Conectados a Jesús estamos seguros. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes acciones no prueban nada. ¡Qué palabra tan temible! ¡Qué separación tan aterradora! Apartaos de mí, de Jesús mismo, a quien proclamaron en unión con quien solo está la vida eterna. Unidos a Cristo, todo es cielo. Separados de Él, todo es infierno. Jesús es el juez, las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el infierno mismo, es la base de toda la miseria de los condenados, ser cortados de toda esperanza de beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba mediante la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir Señor, Señor y afirmar, creer, no es suficiente. También es necesario seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Uno podría adquirir un léxico religioso, memorizar versículos bíblicos y himnos religiosos, pero aún así no seguir la voluntad de Dios. Aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo son capaces de entender y seguir la voluntad del Padre. Romanos 8:9 en la nueva versión King James dice: Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5 nueva versión, King James dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que la puerta se cierra, nunca se abrirá de nuevo. Sin embargo, algunas personas aferran la esperanza de que la puerta podría abrirse de nuevo, pero no hay nada en las Escrituras que respalde tal expectativa. Por lo tanto, todos los que oyen estas palabras de Jesús y las ponen en práctica son como un hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, las inundaciones vinieron, los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó porque tenía su fundamento en la roca. En cambio, todos los que oyen estas palabras de Jesús y no las ponen en práctica son como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, las inundaciones vinieron, los vientos soplaron y golpearon esa casa y cayó con gran estrépito. Mateo 7:24-27. Los oyentes de Cristo pueden categorizarse en dos grupos: aquellos que escuchan y siguen sus enseñanzas y aquellos que escuchan pero no actúan según ellas. Cristo estaba predicando ahora a una multitud mixta y por lo tanto los separó uno del otro, como lo hará en el gran día cuando todas las naciones serán reunidas ante Él para escuchar. Escuchar a Cristo no es solo darle tu oído, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto clave.
nuestra profesión de fe en Cristo será probada finalmente ante Dios. Aquellos que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia no tendrán nada que temer. Con su casa construida sobre la roca, se mantendrán firmes. Para aquellos que profesan confiar en Cristo, pero no obedecen a Dios, serán condenados. No podemos desconsiderar ligeramente este sermón, pues fue Dios mismo quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, ya que todos seremos juzgados. Mateo 7:28, 29, Biblia amplificada. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas en el monte, las multitudes quedaron asombradas y abrumadas por su enseñanza, porque enseñaba como alguien que tenía autoridad para enseñar completamente a su propia voluntad y no como los escribas que dependen de otros. Confirma su autoridad. El sermón fue excelente y es probable que se haya dicho más de lo que está escrito aquí. Ahora estaban asombrados por esta doctrina. Es de temer que pocos de ellos fueran llevados por ella a seguir a Cristo, pero por el momento estaban llenos de asombro. Entregó su discurso con un tono de autoridad. Sus lecciones eran ley, su palabra, una palabra de mando. Cristo en el monte demostró más verdadera autoridad que los escribas en los asientos de Moisés. Entonces, la pregunta es, ¿cómo servir a Dios aceptablemente? Es una cosa caminar con Dios y servirlo a nuestro modo, y otra servirlo de acuerdo con el estándar o la manera que Él desea. Recuerda cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos solo de acuerdo con su voluntad conocida. Es importante distinguir entre estas cosas porque muchos han afirmado vehementemente que caminaban con Dios y hacían su voluntad, solo para que Dios dijera, «Apartaos de mí». Primero, acércate con sumisión reverente. La palabra de Dios nos ofrece una visión profunda de cómo Jesús oraba. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia, Hebreos 5:7. Durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y peticiones con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado debido a su sumisión reverente a Dios. Su falta de pecado y su firme determinación de hacer la voluntad del Padre nos informan sobre por qué Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Se dice que Jesús fue escuchado debido a su sumisión reverente. ¿Cómo mostramos esta sumisión reverente? Hebreos 5:7 se refiere al momento en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. La sumisión reverente implica decir al Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras, hágase tu voluntad. Implica renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración como modelo, conocida como el Padre Nuestro. En parte de esta oración incluyó el mismo principio. Nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando te acerques a Dios, debes decir, hágase tu voluntad. Estas simples palabras significan que estás diciendo que si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces dejo de lado mi voluntad. Estás diciendo que cuando nuestras dos voluntades entren en conflicto, que prevalezca la tuya. En segundo lugar, sé genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón que no se desconecta ni se desanima fácilmente. Tú, Crónicas 15:15. Juraron un juramento al Señor con gran voz, con trompetas, con cuernos. Todo Judá se regocijó por el juramento, porque lo juraron de todo corazón y lo buscaron sinceramente, y Él los dejó encontrarlo. Así que el Señor les dio paz por todos lados. Es vital darse cuenta de que obtuvieron su descanso después de su genuina dedicación a Dios. Al igual que nosotros, podemos encontrar verdadero descanso cuando hacemos la elección de estar verdaderamente dedicados a Dios. Cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, naturalmente disfrutamos de su protección, y este compromiso absoluto del corazón le agrada.
Cuando estamos verdaderamente dedicados, es natural llevar su presencia y, por lo tanto, ser testigos de sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, a menudo, vistas en su casa, tienen corazones lejos del Dios viviente. En tercer lugar, debemos ser sacrificiales en nuestro caminar y trabajo con Dios. La mayordomía hacia Dios requiere un cierto nivel de sacrificio, ya que a veces la obediencia puede ser inconveniente para nuestra carne, aunque sea necesaria para caminar en las bendiciones de Dios en el futuro. El sacrificio a menudo implica nuestro tiempo, habilidades, energía y recursos para ver el avance del reino de Dios en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos de este tipo de sacrificio. Dejó su comodidad como uno de los principales asesores del rey y puso en riesgo su vida solo para permanecer dedicado a Dios en la oración. Desafió esa orden porque estaba dispuesto a sacrificar todo por el placer del rey a quien servía. Abraham también sabía lo que significaba servir a Dios sacrificadamente. Oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has concedido. Gracias por las oportunidades para perseguir el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, pido la gracia de servirte aceptablemente con alegría, dedicación y compromiso. Amén. Al concluir nuestro recorrido por las verdades ocultas en las palabras de Cristo, te invito a reflexionar sobre el poder de la obediencia genuina y la verdadera fe. Hay aún más secretos y verdades por descubrir que pueden profundizar tu transformación espiritual. Si este video resonó contigo, suscríbete al canal para más descubrimientos. Comparte tus reflexiones en los comentarios y difunde este conocimiento a otros. Juntos, continuaremos explorando los misterios de la fe y el camino espiritual. Únete a nosotros en el próximo video para obtener más perspicacias transformadoras.